Velkomna. Eu vou falar em português, devagar. A gente vai fazer como os suecos, noruegueses e dinamarqueses, quando se encontram, cada um fala na sua língua e pelo menos fingem que se entendem. Então, nós damos as boas-vindas ao professor Martim Becerra, da Universidade de Quilmes e Universidade de Buenos Aires, que está aqui graças ao nosso contato com o Global Media Reporting e David Isaacson, que está aqui também, para falar sobre as políticas de mídia na América Latina. Meu nome é Paola Sartoreto, eu faço pós-doutorado aqui no Instituto. E não vou falar muito para dar a palavra ao nosso convidado. Bem-vindo. Bueno, creo que puedo. Sí. Muito obrigado, muchas gracias. ¿Cómo es? Tax. Bueno. Gracias por la invitación. Estoy aquí, como dijo Paola, por una actividad que organiza Global Reporting y otras organizaciones de cooperación. Y por eso hay varios colegas del grupo con el que estamos aquí estos días en Estocolmo, y es una capacitación súper interesante sobre autorregulación mediática. Y aprovechando la estadía, es que me invitaron con mucho gusto a participar aquí de esta conferencia. Así que muchas gracias. Yo voy a hablar desde la perspectiva de las políticas de comunicación y en particular desde un recorte analítico que es el de la economía política de la comunicación y la cultura, que es una perspectiva en general crítica, o sea, de análisis crítico del funcionamiento de la cultura y en particular de la comunicación en nuestras sociedades. Mi trabajo desde hace bastante tiempo se centra en particular en América Latina, en distintos países de la región, tomando en cuenta los procesos de constitución y estructuración de los sistemas de medios en nuestros países, que por las razones que voy a comentar a continuación creo que es una estructuración diferenciada, singular, distinta de la estructuración que vemos en los países del norte de América, de Europa Occidental y por supuesto también de Asia. En general, la bibliografía sobre políticas de comunicación que compara sistemas de medios es una bibliografía que compara, por ejemplo, lo que llaman sistema de medios mediterráneo por los países mediterráneos europeos. Me refiero a un libro muy clásico de Halin y Mancini de comparación de sistemas mediáticos, contra la tradición de los países nórdicos o contra la evolución del sistema de medios en los Estados Unidos. En general, esa bibliografía canónica no toma en cuenta lo que sucede en la periferia, en países como el de la región latinoamericana, así que desde hace mucho tiempo, como digo, junto con otros colegas, en particular con Guillermo Mastrini, nosotros trabajamos focalizados en la región latinoamericana. Y también mi perspectiva analítica es una perspectiva que está sustentada en, digamos, los estándares americanos sobre libertad de expresión, en particular en la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 13 establece de manera bastante clara que es un derecho de todo ciudadano la capacidad de buscar, de recibir y de difundir información, opinión, a través de, y eso la Convención Americana es muy clara, a través de toda tecnología, de todo soporte. Y eso es un derecho, digamos, ¿no? Que por supuesto, como tantos derechos que están consagrados en tratados internacionales, no siempre se observa, no siempre se cumple. Pero esa es la perspectiva teórica, digamos, y normativa, que es la perspectiva desde la que en general parten nuestros análisis. A quienes están en el curso con nosotros, lo que van a ver a continuación les va a sonar algo parecido, pero les prometo que voy a profundizar de una forma distinta de como lo hemos hecho hasta ahora. Primero quería tomarme unos minutos
para hacer una suerte de diagnóstico descriptivo de lo que ha sido la historia de la estructuración de los sistemas de medios de comunicación en América Latina. ¿Por qué decimos que son sistemas de medios diferentes, peculiares, respecto de la tradición de otras regiones y continentes? En primer lugar, hay una definición que tomo de dos autores que son Elizabeth Fox y Silvio Weisbord, quienes señalaron que el sistema de medios latinoamericano es un sistema de medios, dicen ellos, comercial políticamente dócil. Esto significa que es un sistema en el que la comunicación de masas es una comunicación que se ha estructurado básicamente con una lógica mercantil. Digamos, con la primacía de actores con fines de lucro, a diferencia, por ejemplo, de los sistemas mediáticos en Europa, ¿cierto?, donde la primacía la ha tenido en general durante casi todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, el sistema público de medios, no el sistema comercial, no el subsistema comercial, sino el subsistema público. ¿Y por qué políticamente dócil? Porque esa constitución comercial se ha hecho a expensas o a espaldas del debate público, con la participación activa de distintos gobiernos a lo largo de la historia de América Latina. Podemos tomar el caso de Brasil, con los orígenes del Grupo Globo, con la regulación legal que existe en Brasil. Podemos tomar el ejemplo de México, con Televisa. Ustedes saben, por ejemplo, que durante muchos años, en la época, digamos, donde no había competencia electoral en México real, genuina, durante los 70 años de primacía del PRI en el gobierno, en muchos casos hubo gerentes de Televisa que pedían licencia en sus cargos en el multimedio de los Azcárraga para asumir como diputados o senadores y luego volvían a su cargo de gerente en Televisa. Es decir, lo que permanecía, lo que era inalterable, era su pertenencia a la principal cadena de televisión mexicana, y la idea era influir con regulaciones o decisiones que fuesen amistosas para el crecimiento de Televisa. Tanto es así que todavía hoy en México, estamos hablando ya de 2019, todo el mundo sabe que existe una telebancada, como se le dice en el Congreso mexicano, que es de diputados y senadores que básicamente responden a Televisa, no a la sociedad mexicana o a sus votantes. Entonces, cuando los autores hablan de sistema comercial políticamente dócil, este ejemplo que estoy poniendo ilustra esa caracterización. Es decir, hay una relación muy íntima entre distintos gobiernos y dueños de grupos de medios tradicionales en la región. Podríamos pensar en otros casos en donde la docilidad política también queda muy manifiesta, como es el de Ángel alias el Fantasma González, personaje, digamos, que es el dueño de todos los canales de televisión de Guatemala y que tiene también una gran cantidad de emisoras de radio y algunas de televisión en muchos países del resto de América Latina, ¿no? Otra característica de nuestra región es que en la historia ha habido poca regulación legal y fuertes controles gubernamentales. Y esto es interesante porque contradice la idea al uso respecto de que una mayor regulación equivale a un mayor control, ¿cierto? Que eso está instalado en el sentido común de cierta parte del estamento político. Cuanta más regulación hay más control, ¿sí? Quieren regular porque quieren controlar. Pues bien, América Latina demuestra que tiene mucha menos regulación en su sistema de medios que Europa, o que Europa Occidental, que Suecia, digamos, que Gran Bretaña, que Alemania, que Francia. La carga regulatoria latinoamericana es muy inferior a la carga regulatoria de Francia en materia de medios.
y también es inferior a la carga regulatoria de Estados Unidos en materia de medios de comunicación. La FCC estadounidense, el regulador, la autoridad de aplicación de medios en Estados Unidos, es mucho más intensivo y presente en la disposición de reglas de juego para el sistema mediático de lo que son las autoridades regulatorias latinoamericanas. Sin embargo, paradójicamente, si uno toma como referencia ese sentido común que estoy criticando, en América Latina el control gubernamental no se ha hecho por vía de regulaciones legales, se ha hecho por vía de presiones que son indirectas, o directas pero no manifestadas en regulaciones legales. Entonces, bueno, la historia de todos nuestros países ofrece una gran cantidad de ejemplos de injerencia gubernamental. El más visible de todos los indicadores es el de la presión por publicidad oficial, pero ese es un indicador que, de acuerdo con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, podríamos llamar sutil, indirecto, leve, al lado de las tragedias o los dramas que se viven en materia de restricciones a la libertad de expresión por vía de presiones gubernamentales en algunos países de la región, en donde la amenaza física, el cierre de medios, la censura directa, no sutil, lamentablemente todavía existe. No es algo generalizado, pero hay países donde esto todavía ocurre. Otra característica tiene que ver con la concentración excesiva de la propiedad privada en grandes grupos, en una concentración que en las últimas décadas, como ocurre también en otras regiones, tiende a ser conglomeral, es decir, los grupos de medios que en sus orígenes eran de tradiciones familiares. Yo nombré a los Azcárraga de Televisa, a los Mariño de Globo. En el caso de Argentina, con Clarín es una persona, pero fue un fundador que se llamaba Roberto Noble y luego su pareja lo hereda, digamos. Bueno, en el Mercurio también hay una familia rectora de los medios impresos en Chile. Bueno, los Edwards estoy hablando. Hay familias muy potentes en la estructuración de los medios en Colombia. En general es una región cuyo origen tiene que ver con capitales familiares, pero luego esos capitales fueron diversificándose en conglomerados que pueden poseer desde intereses en otros sectores de las industrias culturales que no son estrictamente medios, hasta bancos, o sea, el sector financiero, constructoras, en la Argentina la principal exposición agroganadera. Hay una diversificación creciente y por eso el tipo de proceso de concentración le llamamos conglomeral. Nosotros con Guillermo Mastrini hemos terminado una actualización de un estudio que hacemos hace 2 décadas de los niveles de medir cuantitativamente qué tan concentrados están los sistemas de medios en muchos de los países de nuestra región. El último libro está disponible en internet. No me voy a acordar el título porque le ponemos títulos largos y esto, como hace mucho que trabajamos en el tema, ya me los confundo, pero está disponible en internet. Creo que se llama La concentración infocomunicacional, etcétera, en América Latina. Y ahí damos cuenta del proceso creciente de conglomerización de los sistemas de medios. Hay una alta dependencia de la asistencia estatal, en el sentido de que los vínculos con el Estado son vínculos necesarios para, aunque parezca paradójico mirado con ojos europeos, para la existencia saludable de un sistema de medios privado. Entonces, insisto, no solo es publicidad oficial, también es la prórroga de licencias de radio y de televisión, o la exhibición del pago de impuestos, la condonación de deudas previsionales y fiscales que acumulan las empresas mediáticas, la habilitación para que crucen las fronteras hacia otras actividades. Entonces, con esto simplemente lo que quiero manifestar es que
la participación de los gobiernos en la estructuración del sistema de medios, aunque como vamos a ver a continuación, los gobiernos como emisores directos de medios no tienen en América Latina gran influencia. Sin embargo, su participación es importante para cómo se estructura el sistema de medios. O sea, sin intervención gubernamental es difícil que los sistemas de medios latinoamericanos hayan tenido la composición que hoy tienen. Hay una ausencia de lo público, por lo que decía anteriormente. O sea, no hay, si uno toma las definiciones clásicas de qué es un medio público, y bueno, estamos en Suecia, por supuesto que mirado con ese prisma, en América Latina no hay medios públicos. No vamos a encontrar en ningún país un sistema de medios públicos como encontramos en Europa. Sin embargo, a niveles sobre todo locales, no a niveles nacionales, a veces hay experiencias muy interesantes, muy saludables, a veces hay señales temáticas o culturales o educativas, o ya digo, locales, Telemedellín, o sea, hay experiencias regionales, locales o temáticas, o ambos, o algo de todo esto junto, en general que no disputan grandes audiencias, no son líderes en audiencia. Pienso también en los medios estatal públicos, si se me permite ese híbrido, en México, digamos, donde también el Estado mexicano cuenta con una cantidad que no es poca de emisoras, pero la construcción de lo público allí siempre es problemática. Y por supuesto, la hipótesis de análisis, que no voy a desarrollar por razones de tiempo, es que los medios públicos a la latinoamericana se corresponden con un tipo de articulación del espacio público a la latinoamericana. O sea, podemos echar mano de Habermas para pensar, digamos, que la esfera pública en América Latina tiene un tipo de constitución peculiar si uno la mira con ojos europeos. Incluso si uno la mira con ojos de la experiencia de medios públicos en Estados Unidos, porque muchas veces se dice los sistemas de medios latinoamericanos son comerciales, por lo tanto se corresponden con la tipología continental y toman como referencia a Estados Unidos. Bueno, pero ojo, porque en Estados Unidos tenemos más regulación legal, mayor intervención estatal y además tenemos medios públicos elitistas, ¿cierto? O sea, no son los medios públicos generalistas y masivos de Europa. La PBS en Estados Unidos es un medio potente, elitista, minoritario en términos de audiencia, pero que tiene una trayectoria que es innegable y que no vamos a encontrar algo parecido en los países de América Latina. También, por supuesto, hay una proscripción legal, histórica, que en los últimos años se ha revertido para medios que no tienen fines de lucro. En algunos países a ellos se les llama directamente medios comunitarios, en otros países, sobre todo en el cono sur latinoamericano, los llamamos medios sin fines de lucro. Por supuesto, la clasificación de ese tipo de medios sin fines de lucro como comunitario o no habilitaría a un debate larguísimo. Hay buena bibliografía sobre esto, medios alternativos, populares, comunitarios, indígenas, sin fines de lucro. Cada una de estas clasificaciones tiene detrás un posicionamiento sobre la comunicación. De nuevo, no es el tema central que hoy nos ocupa, así que no voy a avanzar en eso, pero en general han sido medios que han sido proscritos. En algunos países, como Brasil, todavía hoy son perseguidos ese tipo de medios. En otros países, como digo, los avances regulatorios ya no proscriben al sector, pero es un sector marginado, digamos, aunque no tenga proscripción legal, verdaderamente su acceso a recursos para poder funcionar es escaso. Y es un sector, o mejor dicho, en América Latina tenemos un sector con una transparencia, con un ejercicio de transparencia muy escaso. Nosotros en el grupo que estamos aquí de visita en Estocolmo, con una agenda
intensa, vamos a decir, vamos visitando organizaciones de medios privados, suecos, periódicos de referencia, medios públicos en Suecia. Y claro, uno de los hallazgos, incluso en medios privados, es la transparencia con la que muestran, la transparencia y diría el 0 grado de conflicto al mostrar problemas, facturación, datos de mercado. En América Latina es muy difícil conseguir datos del mercado de medios de comunicación. Paradójicamente, es un sector que le demanda y le exige transparencia a otros actores sociales, a la política, ¿verdad?, al sindicalismo, por ejemplo, pero que es muy poco transparente en sí mismo. Entonces, hay un ejercicio cuanto menos paradójico en la exigencia de transparencia, que me parece muy bienvenida hacia el estamento político y hacia el sindicalismo y hacia todos los actores públicos, pero también eso incluiría a los medios. Y también podemos decir que en América Latina tenemos accesos debilitados. Eso también configura la esfera de lo público en nuestra región. Es decir, no es una región en donde el acceso que exige como condición de uso de medios el pago sea masivo por razones estructurales, que es la región del mundo donde la desigualdad entre ricos y pobres es mayor, ¿sí? O de la región más desigual de todo el planeta. Creo que cuando pensamos en cómo fue en los últimos años la regulación de medios y las políticas de medios en los países latinoamericanos y cómo viene evolucionando más recientemente en el tiempo, estamos hablando de un sistema cada vez más complejo de producción de políticas. Porque cuando el sistema de medios era simple, analógico, pues había un canal que transmitía un servicio y que demandaba una política que abastecía. La política podía ser buena o mala, pero era un problema relativamente simple de resolver. Hoy, las políticas públicas en todos los países del mundo tienen el desafío de abordar derechos que entran en conflicto entre sí. Es decir, el derecho a la libertad de expresión, en el sentido que lo expresa la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales, en muchos casos puede entrar en contradicción con el derecho, también consagrado en muchas constituciones, a la competencia económica. Y esto puede entrar en conflicto con el acceso que consagra la Declaración de la Diversidad Cultural de la UNESCO del año 2005, acerca del derecho al acceso a la cultura, a los bienes y servicios de la cultura, para toda persona, y esto a su vez puede y entra en conflicto con otro derecho que también está enmarcado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el derecho de autor, o el derecho de todo creador, de todo artista, a vivir razonablemente bien de la explotación del aprovechamiento comercial de la obra que produce. Y esto en muchos casos también entra en conflicto, como vemos cada vez más a menudo, y en Europa hay una nueva reglamentación que está siendo aplicada en este momento, que es para América Latina casi, yo diría, una materia obligatoria de interés, porque muchas empresas globales toman el estándar europeo como válido en materia de datos personales, privacidad. Y esto en muchos casos entra en conflicto también, todos los derechos anteriores, con otro derecho que es a la no discriminación, básicamente por motivos de género, raciales, geográficos, etc. Así que estos derechos complican la producción de políticas de comunicación. Si yo tuviera que caracterizar cómo ha sido históricamente, cómo ha sido la producción de políticas en los últimos 20 años en América Latina, marcaría que son políticas que se adoptaron en gobiernos que, en aras de la brevedad, porque en algunas bibliografías son caracterizados como gobiernos de centroizquierda o gobiernos rosas, como se le dice,
o gobiernos populistas o neopopulistas, pero yo para tomar una referencia que sea menos problemática, dado que no es el objeto de nuestra conversación hablar sobre populismo, digamos, que es una categoría polisémica, si las hay, yo diría que son gobiernos que asumieron públicamente el proyecto de desarmar algunas de las bases del ejercicio de gobiernos neoliberales de la década de 1990, o si tomamos a Chile ya un poco antes, ya desde 1980, y según el país un poquito después. Pero bueno, gobiernos que asumen después de graves crisis económicas, y en algunos casos económicas e institucionales, el efecto tequila, el efecto caipirinha, o sea, la crisis argentina de 2001, o sea, grandes crisis económicas, tras las cuales se produce el colapso esto en Venezuela es clarísimo, del statu quo político que venía rigiendo durante décadas, y asumen gobiernos que cuestionan una buena parte de los programas previos. Estos gobiernos no en todos los casos adoptaron nuevas regulaciones legales. En Brasil no lo hicieron. Lula con sus 2 gobiernos, Dilma Rousseff con su gobierno y luego el interregno breve hasta que la desalojaron del gobierno, no asumieron nueva regulación legal. Sí introdujeron en el marco de su disputa con el Grupo Globo la creación de un instituto público de radio y de televisión, la empresa Brasil de Comunicaciones, que está siendo ultimada ahora por el gobierno de Bolsonaro. Ya Temer había hecho una parte del trabajo sucio contra la empresa Brasil de Comunicaciones, pero no avanzaron en una regulación integral para todo el sistema. Los gobiernos de Bachelet en Chile, lo mismo, no avanzaron en una regulación integral. ¿Qué países sí lo hicieron? Voy por orden cronológico. En el año 2004, el gobierno de Hugo Chávez, después del fallido golpe del año 2002, impulsó y sancionó a través de la Asamblea la ley que se llama Resorte, Responsabilidad Social de Radio y de Televisión. En el año 2007, Uruguay, el gobierno entonces de Tabaré Vázquez, impulsó una ley que es ejemplar y ha sido muy elogiada por la Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es una ley sobre medios comunitarios, no radios, medios comunitarios. En el año 2009, la Argentina, en ese momento era el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de una fuerte crisis política, a raíz que en la Argentina se le dio en llamar, entre comillas, crisis del campo, en fin, pero en el marco de una crisis política adopta el Congreso argentino, vota una ley que se llama de Servicios de Comunicación Audiovisual. Luego hay una reforma constitucional en Bolivia que incorpora cuestiones de tratamiento mediático, cuestiones de racismo, de discriminación, por ejemplo. Más tarde, en el año 2014, está la ley orgánica de comunicación votada en la Asamblea en el Ecuador, gobierno de Rafael Correa. También ese año, y no sé si no es un año antes incluso, es la reforma de telecomunicaciones en México, que es muy ambiciosa porque no solamente abarca a los medios de comunicación de México, sino también a las telecomunicaciones. O sea, digamos, es una reforma tan ambiciosa que toca a Televisa y a Slim, que en ese momento era el hombre más rico del mundo, ¿no? Le vemos a América Móvil o Telmex. Y por último, en el año 2015, si no estoy equivocado, hay una reforma integral que también se le llama Ley de Medios Audiovisuales en Uruguay, que ya no es solo una ley de medios comunitarios, sino de todo el conjunto de medios. Y, digamos, rápidamente diría, son leyes que son muy diferentes entre sí. Yo creo que es un error analítico y, por supuesto, un error político agrupar a todas estas reformas legales en el mismo conjunto. De hecho,
un indicador de las diferencias entre estas leyes tiene que ver con los pronunciamientos de la Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, relatoría que en algunos casos ha elogiado los textos votados por los congresos o asambleas y en otros casos los ha criticado desde el comienzo, ¿sí? En general estas leyes plantean una estructura de propiedad integrada por tres grandes actores. Es un error también creer que todas estas leyes dicen que el sistema de medios tiene que dividirse en 3/3, eso es un error, no todas las leyes dicen eso, pero sí dicen que hay tres actores. Uno es el actor privado comercial, otro es el actor estatal, vamos a decirle estatal público, y otro es el actor comunitario o sin fines de lucro, según el país del que se trate. En esta seguidilla de leyes omití una ley que es una ley parcial también, pero muy interesante desde el punto de vista de la promoción de los contenidos culturales nacionales, que es la ley de televisión por asignatura, la televisión de pago en Brasil, que es súper interesante como ley, digamos, ¿no? Establece entonces la posibilidad de que haya una distribución de actores más amplia que actual, plantea límites a la concentración de la propiedad, que son diferentes según la ley que observemos, pero básicamente son límites a la concentración que, mirado con una lupa europea o de Estados Unidos de América, no deberían llamar la atención, porque son leyes en general mucho más generosas con la concentración de la propiedad privada de lo que es la regulación vigente hoy en Inglaterra. Hoy en Inglaterra la regulación legal sobre la propiedad de los medios es mucho más exigente que la que tenemos en Uruguay o en la Argentina. Bueno, en Argentina ya no la tenemos, pero en Uruguay sí. Luego, son leyes que en general son leyes audiovisuales, no son leyes convergentes. Y este es un problema de estas leyes, porque en un contexto de convergencia digital entre los medios de comunicación tradicionales y otras tecnologías, pues solamente enfocar la radio y la televisión queda como un poco a trasmano. Cierto es que en América Latina, todavía hoy, los medios de comunicación tradicionales siguen siendo la forma predominante de información y de entretenimiento de la mayoría de la gente. Estamos hablando ya del cierre de la segunda década del siglo XXI. Y estoy seguro que esto continuará durante un tiempo. Bromeábamos recién antes de comenzar porque decíamos, mantener en la Argentina una conversación por Skype, pues resulta complicado, porque se corta la conversación todo el tiempo. Es decir, las tecnologías digitales hoy no son un relevo según el lugar geográfico del que hablemos. Por supuesto, en grandes ciudades sí, pero fuera de los grandes centros urbanos hay problemas de conectividad básicos que hacen que, para informarse o para entretenerse, la instancia siga siendo la televisión y la radio. No solo porque por razones generacionales, porque uno es viejo, sino porque no hay otra, o sea, no hay posibilidad de una buena conectividad o es muy cara la conectividad. Entonces, bueno, sí, la tele, la radio. Pero bueno, esta era una limitación que tenían estas leyes. Y también, entre las diferencias que entiendo tienen estas leyes, hay un problema respecto de quién controla la aplicación de la norma, cuál es su dependencia o no respecto del gobierno de turno y también de los operadores privados. Es decir, hay un estándar de regulación, un estándar democrático de regulación de medios que dice que la autoridad de aplicación no debe estar sujeta a las presiones del gobierno ni a las presiones de los operadores privados. Bueno, yo diría que ese es ciertamente uno de los graves problemas que tiene la aplicación posterior a que fueron aprobadas estas leyes. Ha traído grandes problemas de aplicación. Diría que esos problemas de aplicación, me esfuerzo por ser sintético, han tenido, por una parte, errores y no lo que no serían errores, sino, digamos, graves problemas de aplicación por parte de los gobiernos que impulsaron esas leyes.
Incluso, en algunos casos, aunque parezca paradójico, son gobiernos que, habiendo impulsado la ley, fueron los primeros en profanar la ley. Ya parece paradójico, pero esto es América Latina. Bueno, sí, efectivamente, o sea, una ley que decía que tenías que tratar como Estado a todos los grupos mediáticos por igual, resulta que a un grupo mediático le aplico la ley de manera rigurosa y con el resto me hago el distraído. Entonces, bueno, ahí hay un problema de discrecionalidad manifiesto que ocurrió en, yo diría, casi todos los casos que mencioné. En algunos con mayor gravedad, en otros no. Por supuesto, otro problema que han tenido estas leyes es la oposición previsible de grandes grupos concentrados. Pero para mí no es una explicación de las limitaciones que tuvo la aplicación de una ley el hecho de que un sector altamente concentrado, ante una regulación democrática, se oponga a su aplicación. Eso es algo que la política tendría que haber previsto de antemano, ¿cierto? Es decir, si, como ocurrió en Estados Unidos, la justicia ordena y el gobierno cumple la división de AT&T, por razones básicamente de legislación antitrust, pues lógicamente es de prever que AT&T no va a estar conforme y va a agotar todas las instancias formales y también la presión informal para que esa separación no se produzca. Pero la historia antitrust en Estados Unidos nos enseña una gran cantidad de ejemplos a lo largo de todo el siglo XX, ejemplos que hoy se están discutiendo alrededor de Facebook, de si se puede o no se puede avanzar sobre la separación funcional entre Facebook, WhatsApp, Instagram, por ejemplo. Entonces, esos ejemplos hacen prever que el señor Zuckerberg, por ejemplo, no sería un aliado en la aplicación de una norma que lo obligue a separarse. Pero sería bastante ingenuo el gobierno que creyera que impulsando una ley para obligar a Zuckerberg a separar estas tres empresas va a contar con su anuencia. Se supone que la política es capaz de prever cuáles son las resistencias que tiene su puesta en circulación social. Y en general, otro problema que ha existido en algunas de estas legislaciones, no en todas, pero sí sería injusto con mi pensamiento si no lo dijera claramente la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador y la ley en Venezuela, es que regulan línea editorial de un modo que es contradictorio con los estándares de libertad de expresión vigentes en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ese es un problema. Digamos, si yo tengo un capítulo de linchamiento mediático y le inicio procedimientos penales a un humorista porque ridiculiza, que es algo, ustedes saben, el discurso de la parodia es uno de los discursos protegidos por la libertad de expresión, bueno, ahí hay un problema. Hay un problema porque además, como nosotros vivimos en repúblicas y no en monarquías, hoy estoy yo gobernando, mañana viene otro. Y probablemente, como hay alternancia política, ese otro pueda utilizar el mismo instrumento legal discriminatorio para oponerse a los que a mí me caen simpáticos. Entonces, en general, cuando uno regula sobre medios de comunicación y regula sobre libertad de expresión, hay que tomar en cuenta la posibilidad de que otro utilice en el sentido contrario al que fue pensada una regulación. Soy defensor, en cambio, de la letra de la ley que sancionaron los congresos de Uruguay y de la Argentina, por el mismo motivo, porque no regula línea editorial. Sí regula contenidos, en el sentido de que establece umbrales de producción nacional o de producción independiente. Bueno, sí, por supuesto. Será más alcanzable, menos alcanzable esos umbrales, pero no regula línea editorial, ¿sí? Bien, voy a ir sintetizando para dar lugar al intercambio. En general, estas reformas han tenido, como yo decía, la oposición de... quiero ver si estoy en sintonía, sí. Han tenido la oposición de grandes grupos mediáticos. En general, estos grandes grupos mediáticos no se constituyeron de un día para el otro, llevan décadas de estructuración y, en consecuencia, son actores que desde la teoría política podríamos decir tienen un grado de institucionalización tal que su demanda
por vía judicial o por vía administrativa, suele tener escuchas privilegiadas. En algunos casos fracasaron en esas demandas. Es el caso de la Argentina, en donde el Grupo Clarín, que es el grupo más grande, fracasó en su demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, que le dijo que la ley de la Argentina era plenamente constitucional. Pero demoró su aplicación. Si a esto se le suma que el propio gobierno no parecía comprometido en aplicar lo que el Congreso, a instancias del propio gobierno, había votado, ahí tenemos un combo en el que el avance de la regulación ha sido escaso. Entonces, si uno le pregunta, no a un especialista, no a un periodista, a un ciudadano de a pie, a un almacenero, a un colectivero, a una empresaria de otra actividad, le dice, ¿qué recordás de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? ¿Qué cosas te cambiaron? Y muy poco. Algo en la pantalla de televisión, quizás, si es más memorioso, dirá, bueno, se crearon nuevas señales, algunas señales culturales que son interesantes, pero no hay mucho más. Estructuralmente no hubo gran modificación, ¿sí? Es decir, que la productividad, la performatividad de esa nueva regulación legal ha sido poca, escasa. Lo cual a mí también me habilita a otra hipótesis, que no es una hipótesis original, por cierto, que en general, cuando la regulación legal tiende a querer modificar parte del statu quo, por ejemplo, del statu quo mediático, pues el plazo para que logre su cometido es un plazo mucho más largo y las dificultades son mucho mayores. En cambio, cuando la regulación legal tiende a respaldar el statu quo, su aplicación es inmediata. Y esto es lo que ocurrió a partir del año 2015 en muchos países que habían adoptado reformas legales. Incluso en aquellos, como Brasil, donde la reforma legal fue parcial, no fue completa. Televisión de pago, creación de un medio público. Pero aún así, allí, en Brasil, el desmonte de una iniciativa que llevó muchos años consolidar, fue rapidísimo, fue veloz. ¿Sí? También lo fue en la Argentina, por decreto, es decir, a espaldas del Congreso Nacional. Mientras que las leyes tienen una tramitación política que supone, bueno, ciertos consensos, porque tienen que tener el aval de una cámara o de dos cámaras en el caso de congresos bicamerales, pues su desarmado ha sido veloz. Lo cual también me permite pensar en cuál fue la legitimidad de las reformas legales y de la aplicación. Sé que esto es opinable, por supuesto, como todo lo que estoy diciendo, pero a favor de mi argumento quisiera decir que en los países de América Latina donde hubo reforma legal, puedo afirmar que la reforma legal no fue respetada, incluso por los gobiernos que promovieron la reforma legal, dado que la legitimidad pública de la aplicación de la reforma legal fue muy baja. Y si no hubiera sido muy baja, los gobiernos de sentido opuesto que asumieron a partir del año 2015 en muchos de estos países no la hubieran tenido tan fácil a la hora de romper esa norma legal por decreto, unilateralmente. ¿Sí? Eso significa que no había una acumulación de consenso y de articulación social y política que saliera a defender lo adquirido, que no es algo que ocurre en algunos de nuestros países cuando estos mismos gobiernos pretenden desarticular el servicio público educativo, por ejemplo. Así sí hay una movilización social, o en algunos países del Cono Sur, cuando los mismos gobiernos intentan promover leyes de impunidad sobre causas de violación de derechos humanos durante las dictaduras pasadas. Ahí sí hay reacción social, pero frente a esto parece haber menos reacción social. Entonces, digo, si no se construyó legitimidad, eso tiene que ver en parte con un mal proceso de implementación. Cierro con esto. El sentido de muchas de las nuevas reformas que yo les llamo restauradoras, porque son restauradoras porque
pretenden eliminar lo que, a juicio de algunos de los gobiernos actuales, fue una anomalía de la historia. ¿Verdad? Es una anomalía. Se corrige, o sea, un paréntesis, veníamos bien, muchas décadas, veníamos funcionando con este sistema de medios. Vino un loco o una loca, en general además lo llaman así, ¿no? Que con delirios de autocracia, pero paradójicamente pasó por el Congreso y por la Asamblea, esa loca o ese loco autócrata, modificaron las reglas de juego del sistema de medios de manera autoritaria, pero paradójicamente, si uno lee el contenido de algunas de esas reformas, se parecen bastante a lo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene como modelo, algunas de ellas, no todas, pero fue anómalo. Ahora volvamos a la vieja normalidad. Mi teoría es, esa vieja normalidad es irrecuperable en América Latina, porque hoy el sistema de medios es convergente. Entonces, hoy el problema del sistema de medios ya no se arregla entre el presidente mexicano y el señor Emilio Azcárraga. No es un problema de dos que juegan al póker, digamos, en una mesa chica. Hoy en esa ecuación hay que meter a Facebook, hay que meter a Google, hay que meter a las telefónicas, porque Slim también quiere dar, y esa es una de las grandes tensiones de la aplicación de la reforma de telecomunicaciones en México, que es probablemente la reforma menos ideologizada en el debate público y hasta ahora la que más se sostiene en el tiempo y la que más modificaciones estructurales provocó. Efectivamente, la preponderancia de América Móvil ha disminuido. Alguno me dirá, muy poco, muy poco. Bueno, sí, así se avanza. No es lo mismo que antes, ¿no? Entonces, uno de los problemas que hay es que efectivamente todos quieren hacer todo en este nuevo sistema. Entonces, es muy difícil que gobiernos, solo por la vía del decreto y de la negociación entre el capo del gobierno y el capo del principal grupo, puedan mantener como en una olla una presión que los desborda, ¿no? O sea, hoy esa olla explotó y ya no se arregla en un cuarto cerrado con un parche en el ojo. Esa es mi teoría, digamos, frente a la situación actual. ¿Cuáles creo que deberían ser algunas de las vías de exploración, de modesta exploración? Primero, revisar el estatuto democrático de leyes. Segundo, los contornos que tienen esas leyes. Pero las políticas no son solo leyes. Entonces, en América Latina hay que revisar integralmente las reglas de juego que existen, los apoyos públicos que existen al sistema de medios y los estímulos a otros actores, cito telecomunicaciones como decía antes, OTTs, ¿no? O sea, Netflix, Spotify, porque tanto sea para promover diversidad de contenidos y de programación, como también para promover diversidad de propietarios y de actores sociales, emisores, para cualquiera de estos dos objetivos se necesitan reglas de juego claras, democráticas, de estímulo a la diversidad. Eso lo intentó con los problemas que mencioné, la vía de la reforma legal. Los que son de mi generación estábamos obsesionados con la reforma legal. Es una generación que salió de procesos o dictatoriales o autoritarios, según el país latinoamericano, que claro, como teníamos leyes, en Brasil es de 1962 la ley, en la Argentina es de 1980, o sea, teníamos leyes muy antiguas, ¿no? No es que no había internet, es que no había FM cuando fueron votadas algunas de esas viejas leyes. Entonces, teníamos la obsesión, mi generación, de la transición democrática de los años 70, 80, 90 en América Latina, estaba obsesionada con la reforma legal, como si la reforma legal fuese la resolución de todos nuestros problemas. Tuvimos en algunos países reformas legales. Hoy tenemos que revisar aquella obsesión.
capaz que los que son más jóvenes, que no traen esta carga histórica, lo pueden hacer de manera más fresca. Nosotros tenemos que revisarlo. La ley sola no alcanza. Se necesitan leyes, se necesitan procedimientos, se necesitan articulaciones democráticas y se necesitan consensos. Y consensos se construyen con otros, no se construyen de manera endogámica, tanto para promover reformas como para aplicar reformas. Y yo creo que esa es un poco la clave que puede servir para pensar hacia futuro un camino que recoja el saldo de la experiencia que hemos tenido en estos años. Gracias.